Leamos Apocalipsis 4, del 6 al 11. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este pasaje que acabo de leer completa el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Y yo quería hoy, para no perder la dinámica de los estudios que estamos haciendo, explicar este pasaje, porque resulta ser que hay muchos teólogos y hay muchas personas que están confundidas por lo extraño del lenguaje, por lo, digamos, extraño de lo que se presenta aquí. Pero en realidad no es nada extraño, nada difícil. Yo, por ejemplo, estando en los Estados Unidos en una iglesia muy linda en la ciudad de Garland, Texas, una ciudad con un pastor poderoso en la predicación y con 2,000 miembros, una iglesia grande, muy linda. No digo su nombre para guardar, es mejor así, no decir el nombre de este pastor, excelente pastor, gran predicador, una obra preciosísima. Sin embargo, cuando él trata de explicar este pasaje, realmente no lo hizo adecuadamente. Empezó a decir de que son seres espirituales, son como una especie diferente y especial de ángeles, ¿no? Como una categoría de ángeles muy elevada, estos 4 seres vivientes. Sin embargo, no es así. La interpretación que vamos a hacer juntos hoy en realidad es muy sencilla, y se desprende de ciertamente es un lenguaje simbólico el que se usa aquí, pero la explicación, el entender quiénes son estos 4 seres vivientes se va a desprender solita del mismo texto. Vamos a analizarlo. Dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Empecemos por eso. Cuando en las Escrituras se habla de un mar, no se está hablando de
esto es un lenguaje simbólico, no se está hablando del Océano Pacífico, del Océano Atlántico, no. Cuando en las Escrituras se usa el término mar, en realidad se está hablando de gentes, de multitudes, de pueblos, de poblaciones, gran cantidad de gente. En las Escrituras muchas veces se refiere las Escrituras con este término mar. Así que estamos viendo que delante del trono había una gran multitud. Es eso lo que está diciendo con esta expresión. Había como un mar de vidrio semejante al cristal. Esto es bien importante también, porque un mar, digo, ya lo dije, representa gente, mucha gente, pueblos, multitudes. Pero cuando es semejante al cristal, entonces la cosa tiene un aspecto diferente. Porque algo semejante al cristal es algo transparente, es algo que refleja a gente que ha sido tocada por la palabra de Dios y se refiere a gente que ha sido salva por el Evangelio de Jesucristo. Así que esa multitud que está delante del trono de Dios es el mar, y la característica de ser semejante al cristal significa que no es cualquier multitud, sino es la multitud de todos los que hemos sido salvos por el sacrificio de amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más. Dice, algo que aquí empieza la cosa a complicarse un poco, ¿verdad? Dice, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¡Wow! 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y para complicar más la cosa, en el verso 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, gracias a Dios aquí tenemos varios datos más que nos van a permitir identificar a estos 4 seres vivientes y con esto aclarar el aparentemente oscuro pasaje que hoy nos convoca, nos reúne para estudiar la Biblia. Lo que está diciendo este pasaje, que los 4 seres vivientes estaban llenos de ojos delante y detrás, y luego dice en el verso 8 que alrededor y por dentro, o sea, ojos. Se repite esta cuestión, ojos. Estos seres vivientes tenían ojos por delante, por detrás, alrededor y adentro. Cosa extraña, ¿verdad? Uno podría imaginarse una criatura realmente pavorosa, digna de las películas de Spielberg o algo así. Pero no. Lo que esto significa en realidad es muy sencillo. Ya vimos, esta multitud de gente, este mar que está delante del trono de Dios, semejante al cristal, que significa una multitud de gente salvada por Cristo, por el Evangelio del Señor Jesucristo, dice esto que es bien importante, que están, sí, llenos de ojos por delante, detrás, alrededor y por dentro. ¿Qué cosas son los ojos? Son la visión, ¿verdad? Nosotros no tropezamos con las cosas porque tenemos, gracias al Señor, la capacidad de ver. Vemos y podemos caminar sin tropezarnos. Pero también hay una visión espiritual. Hay un pasaje bellísimo que es como una columna central en la doctrina cristiana. Para comenzar a explicarla, voy a tratar de hacerlo rápido. Pero mira, la Biblia comienza de esta manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 1
de Génesis, verso 1:1, capítulo 1, verso 1. Así comienza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz, y fue hecha la luz. Es bien importante, ¿por qué? Porque hay que prestar atención aquí que la Biblia comienza diciendo que el mundo que Dios creó y que Dios preparó para que fuera el escenario en donde nosotros íbamos a vivir y a recibir de Él todas esas bendiciones que recibimos a diario de parte de Él, en un principio estaba desordenado, vacío y en tinieblas, porque no había luz todavía. ¿Te das cuenta? Desordenado, vacío y en tinieblas. Ahora bien, hay un pasaje paralelo en la carta de Pedro, la primera, si no me equivoco, que dice, creo que es, bueno, no recuerdo la referencia si es 3:9, por ahí, pero el texto lo recuerdo. El texto dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si no me equivoco, es primera de Pedro 3:9. Si no, búscalo, está por ahí. Pero la referencia no es tan importante como el propio texto. He hablado de que Génesis, la Biblia, maravilloso, este maravilloso, incomparable libro, la Biblia, bellísimo libro, nada más precioso que esto que tengo aquí en mis manos, comienza narrando cómo Dios crea un mundo que en principio estaba desordenado, vacío y en tinieblas. Y después en Pedro, ya hacia el final del libro, se nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación escogida, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas en las que estábamos antes de conocer a Cristo a la luz admirable del Señor. ¿Por qué? Porque no solamente los ojos sirven para no tropezar, para ver por dónde andamos, para conocer el mundo, para entender las cosas, sino que los ojos espirituales nos dan esa luz que nos permite ser trasladados de las tinieblas en donde anduvimos un tiempo en el pecado y sirviendo las demandas de esta carne, nuestra carne, ¿no? Ahora los que hemos recibido la gracia de Dios, la salvación por gracia, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, pues hemos sido trasladados de esa vaciedad, de ese desorden y de esas tinieblas a una persona que ahora tiene el entendimiento espiritual y que comprende que Dios tiene un propósito para el mundo y para nosotros en particular. Nos traslada a Dios de ese mundo de tinieblas a la luz admirable de Cristo. Eso es bellísimo, es precioso, es algo por lo cual vamos a dar gracias a Dios eternamente. Siempre vamos a dar gracias a Dios por eso, porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso se ha manifestado el amor de Dios, que siendo gente que en realidad no vale nada, Cristo murió por nosotros. Y con esta explicación que acabo de hacer, se puede ahora aplicar la explicación a este asunto que estamos tratando de entender. ¿Quiénes son esos 4 seres vivientes? Llenos de ojos por delante, por atrás, alrededor y por dentro. Somos los seres vivientes, esa multitud parecida a un cristal, a un mar de cristal, porque tenemos ahora la luz de Dios, somos salvos, somos parte de la familia de Dios, somos hijos e hijas de Dios, quien ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado ojos espirituales para saber, para entender el plan de Dios, el propósito de Dios y el futuro glorioso que tenemos de acuerdo a estas santas escrituras.
¿Mm? Comienza a tomar sentido, ¿verdad? ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? La multitud de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario. Los 4 seres vivientes somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y cuando creo que es el verso 7, déjame leerlo, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Acá ya es donde vuelan el cerebro los que no han logrado entenderlo todavía bien, este pasaje. Y por eso hacía referencia yo a este querido pastor centroamericano de allá de la iglesia de Garland. Ya no doy más datos porque entonces alguien de los Estados Unidos se va a acordar y no quiero hacer una referencia exacta a él. Le respeto mucho, es un gran pastor, pero él no había entendido bien todavía estas escrituras, este pasaje. Se perdió, se comenzó a creer que son seres inexplicables, espirituales, extraños, como iba a decir como monstruos, pero no voy a decir eso porque no es ese tampoco el sentido. Simplemente entendamos esto, que esa multitud preciosa que ha salvado el Señor a través del Evangelio de Jesucristo, somos semejantes a esos 4 animales que en realidad lo que representan son los 4 evangelios de la palabra. Recordemos, la Biblia tiene Antiguo Testamento, tiene Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está dividido en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después vienen el libro de los Hechos y todo lo demás, las cartas de Pablo, que son la mitad del Nuevo Testamento, ¿no? Y aquí hay una semejanza, hay una referencia precisa a los 4 evangelios, porque esta multitud salvada por Dios, trasladada de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, han sido beneficiarios de la luz del evangelio de Cristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por eso es que este versículo 7, 4:7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Este es el evangelio de Mateo. Los evangelios fueron escritos por Mateo, por Marcos, por el doctor Lucas, el único que no era judío, era griego, y por Juan. Y los 4 evangelios que muchos detractores de la Biblia pretenden decir son contradictorios en algunos pasajes porque dice algo por aquí, por ejemplo, en el pasaje ese del endemoniado gadareno, que eran 2 los endemoniados, y en otro evangelio dice que era 1. Todo tiene explicación. La Biblia es inerrable, no tiene errores, es perfecta. Pero los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan 4 diferentes perspectivas del Señor Jesucristo. El primero, el de Mateo, fue un libro escrito para judíos, básicamente, ¿no? Mateo escribe para los judíos. Y acá dice que el primero de esos 4 seres vivientes era semejante a un león. ¿Qué cosa es un león? Es el rey. El rey. El león, ¿verdad? Así no lo conocemos en la naturaleza, como el rey de los animales, por su valentía, por su imponente presencia, por su efectiva y mortal mordida. Es poderoso el león, ¿verdad? Y el Evangelio de Mateo habla a los judíos de ese rey que ellos están esperando, porque ciertamente los judíos encontraron en Jesucristo una piedra de tropiezo, porque Jesucristo no cumplió, dicen ellos, lo prometido en las Escrituras de salvar a Israel y de coronarse como el rey. Y la verdad es que lamentablemente ellos tienen un velo, dice Pablo en los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos, de que los judíos no han entendido bien. Jesús es el rey. Lo que pasa es que no vino en su primera venida como rey, no vino como el león de la tribu de Judá,
sino vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando Él regrese, y pronto va a regresar, ya no viene a nacer en el pesebre de Belén otra vez. Ya no viene como el Cordero de Dios, como ese corderito manso, sino que viene como el león de la tribu de Judá. Por eso es que Mateo es comparable a ese león. De hecho, hace referencia con esa misma palabra. El segundo evangelio es el de Marcos. El evangelio de Marcos fue escrito ¿para quiénes? Fue escrito en Roma. Pedro predicó en Roma y Marcos, según los estudiosos, es el que escribe, es el becerro. ¿Qué cosa significa un becerro? El becerro, voy a tratar de apurar un poquito para no detenerme demasiado. El becerro es un animal de servicio. Así que en el Evangelio de Marcos, cuando tú lees el Evangelio de Marcos de principio a fin, encuentras al Señor Jesús como un siervo de todos los que necesitaban de Él. Predicó, enseñó, sanó y salvó a multitudes, pero siempre con la actitud de servicio. Siempre. El Evangelio de Marcos es bellísimo. Los 4 evangelios son bellísimos. El tercero, el de Lucas, el médico amado, se le compara con ¿quién? Dice el verso 7, el tercero tenía rostro como de hombre. Y esto es bien interesante, porque ¿quién es Lucas? El tercer evangelio de las Escrituras, Lucas, es un médico amado, le llama Pablo así, ¿no? El médico amado. Lucas escribió gran parte del Nuevo Testamento porque escribió el Evangelio y escribió el libro de los Hechos. Juntos los dos forman parte, tienen una importancia grandísima porque es bastante lo que Lucas escribió. Pero Lucas, que no era judío, era medio judío, él escribe y este evangelio se le compara como que tenía un rostro de hombre. Y Lucas tenía la misión de escribir para los que no son judíos, para los gentiles. Así que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos está escrito, es universal para todos los hombres y mujeres del mundo entero, pero tiene esta característica especial de presentar a Cristo como un hombre, el Hijo del Hombre. Y finalmente, el último de los evangelios es el Evangelio de Juan. Y este evangelio, en este pasaje que estamos estudiando, Apocalipsis 4:7, se dice de ese cuarto ser viviente que era semejante a un águila volando. Un águila volando. ¿Qué cosa es un águila? Es un animal hermoso, el que más alto se puede remontar en su vuelo, ¿verdad? El águila tiene la capacidad de que cuando hay tormenta, cuando las nubes, la lluvia, los truenos, los rayos, los relámpagos están dejando caer ese poder, esa agua, eso, el águila es capaz de volar y remontar la tormenta y volar por encima de ella porque es majestuosa. Una ave poderosa y una ave majestuosa. Recordemos, por ejemplo, yo hace no mucho hice un video explicando ese pasaje de Habacuc, el final del libro de Habacuc, ¿no? No lo voy a repetir el pasaje para no alargar demasiado esto, pero al final dice que yo me alegraré y me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación, que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas. ¿Recuerdas? En mis alturas me hace andar. Dios nos levanta. Y el libro de Juan, el Evangelio de Juan, ciertamente nos da esa perspectiva de la divinidad del Señor Jesús. Entonces ahí tenemos los 4 seres vivientes. Tenemos al león, tenemos al becerro, tenemos el que tiene el rostro de hombre y tenemos el águila capaz de remontar a las alturas. Porque ¿quién tuvo esa capacidad de explicar la divinidad de nuestro Señor Jesús? El Evangelio de Juan comienza de esta manera, ¿no? En el principio creó Dios, dice, en el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así comienza el Evangelio de Juan, porque él fue capaz de remontarse hacia las alturas y de ver a ese Cristo, que fue tan cercano a él cuando estuvo en la tierra. Porque cuando Juan escribe el Evangelio, ya habían pasado décadas, muchas décadas. Juan aproximadamente muere al final del primer siglo, y cuando Cristo estaba con sus discípulos, apenas era el año 30, 31, 32, Cristo muere en el año 33. Juan era un muchachillo todavía, probablemente un hombre muy joven, probablemente en sus 20 años, por ahí, ¿verdad? Pero él, al final de su vida, tenía lo que en inglés se llama un insight, una vista, una capacidad visual de poder remontar ese conocimiento de Cristo, de lo natural que él tuvo, porque él conoció ciertamente a Cristo, se apoyaba en su pecho, el discípulo amado, el que en el cuadro de Da Vinci, La Última Cena, aparece recostado sobre el pecho de Jesús, porque esto es una cosa real, era el discípulo amado. Dios, Jesús, tuvo un especial afecto por Juan. Bueno, Juan se remonta a las alturas, por eso su evangelio es comparable a un águila, ¿verdad? Ya está, qué bello, ¿verdad? Esto es hermoso. Esta explicación, cuánto yo hubiera querido haberla recibido en mis primeros años de formación cristiana, pero tuve yo que entenderlo por mi propio esfuerzo, porque realmente no he oído a mucha gente explicar este asunto de los 4 seres vivientes con propiedad. Pero aquí ya lo entendimos. Ahora, vamos a redondear diciendo que siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, ojo, y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ellos, estos seres vivientes, dice, no cesan día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ya con esto se redondea la explicación, se redondea la hermenéutica de este pasaje, es decir, la hermenéutica es la disciplina de poder explicar bien la Biblia con la propia Biblia, porque ¿quién puede decir que el Dios Todopoderoso es santo, 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 el que es, el que era y el que ha de venir, sino solamente un hombre? Porque ¿a dónde va a venir Dios? Va a venir a la tierra a comenzar a instalar su reino milenial que no tendrá fin, como dice Isaías capítulo 7 y los capítulos 9, ¿no? ¿Quién es Jesús? El admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, y el principado sobre su hombro, y su reino no tendrá fin. Así que ya entendemos ahora quiénes son los 4 seres vivientes. Es el pueblo de Dios, los redimidos de Dios a través del sacrificio vicario de nuestro Señor, quien no se aferró al hecho de ser igual a Dios, Filipenses capítulo 2, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de esa gloria, de esa divinidad, y se hizo siervo y obediente hasta la muerte de cruz. Gracias, Señor Jesucristo, porque por ese sacrificio nosotros ahora somos justificados, miembros de la familia de Dios y herederos de la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén. Pudiera continuar, pero no debo hacerlo. Creo que con esto hemos avanzado un poco más en entender la palabra de Dios. Dios te bendiga. Dios, siempre trato de hacerlo de esta manera. Trato de bendecirte, pero de verdad, no hipócritamente, ni como un cliché final, sino quisiera que Dios te bendiga ricamente, que abra tu corazón al entendimiento de las Escrituras, que tú seas capaz de brillar con esa luz admirable de Jesucristo, como hemos visto acá. Que Dios te traslade de ese desorden, de esa vaciedad y de esas tinieblas a la esperanza,
a la convicción de que las promesas de Dios son ciertamente verdad y que somos llamados a ser los que vamos a recibir todas las cosas por la gracia de Dios. Somos los herederos, somos miembros de la familia de Dios y somos los que vamos a recibir toda la tierra para que la disfrutemos, pero no con egoísmo como hoy día vemos, ¿verdad? Puros escándalos de corrupción, de robos y de cuántas cosas malas. Pero paciencia, porque ya viene el Rey de Reyes, porque ya viene el Señor Jesucristo para comenzar su reino milenial. Dios te bendiga, Dios te prospere, Dios te guarde, Dios te proteja. Ponga sobre ti un cerco para que no te enfermes, para que la plaga no te toque ni a ti ni a tu familia. Gracias por tu tiempo. Y si Dios lo permite, si Dios nos sigue dando vida y energías, nos vemos en la próxima oportunidad. Un abrazo en el amor del Señor Jesucristo. Amén.